La isla Caballo se localiza en la provincia de Punta Arenas y forma parte de las islas que se encuentran en el Pacífico Norte de Costa Rica. En él se conjugan una serie de rocas que dieron origen a lo que hoy se conoce como las islas del Golfo de Nicoya, que es uno de los estuarios tropicales más importantes del Pacífico Oriental. Parte del ciclo reproductivo de la fauna marina se lleva a cabo en el Golfo. Por eso la pesca ha sido importante para pescadores de tierra firme como de las islas. Hace más de 100 años llegaron los primeros seres humanos a la isla Caballo, estableciéndose en las playas de Coronado y Torres. Con una población de 200 habitantes, la actividad económica más importante de los isleños es la pesca. Los pobladores cuentan con 2 escuelas y 2 centros de salud que funcionan a media capacidad. La isla carece de acueductos y el agua se obtiene de pozos artesanales compartidos por los miembros de la comunidad, producto de las aguas pluviales que se filtran a través del bosque. El ingreso económico de los isleños es sumamente bajo, por lo que existe un alto grado de pobreza. Sin embargo, sus habitantes sobreviven con arroz, frijoles y pescado. En el año de 1996, la Municipalidad de Punta Arenas y una empresa privada presentan a un número muy reducido de isleños un plan regulador parcial de la isla Caballo, con el propósito de iniciar un proyecto turístico de gran envergadura que ocuparía el 60% de la isla. Ha venido una polémica grande sobre una supuesta plan regulador que ha sido elaborado y comprometido con personas ajenas a nuestra comunidad. Somos personas que lo hemos dedicado solo a la actividad pesquera y no hay preparación de otros ámbitos, como digamos, de ejercer, o sea, de pasar a ser pescadores a ser empleados de esos empresarios. Si la Municipalidad de Punta Arenas se comprometió con esa empresa, hasta no se sabe dónde, porque los pobladores de la isla Caballo no tenemos conocimiento hasta dónde se comprometió ella, y que solo sabemos que de la noche a la mañana tenemos una orden de desalojo, que eso se aclare, cómo fue elaborado ese plan. El 14 de agosto del 2002, en carta dirigida a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el representante de una de las empresas interesadas en el proyecto turístico, alto funcionario de la actual administración, solicita la ratificación de la concesión en la isla Caballo a dicha institución. Es importante recalcar que solo la Asamblea Legislativa de Costa Rica puede otorgar concesión sobre parte o el total de islas o islotes marítimos. Hasta la fecha, la Asamblea Legislativa no ha otorgado dicha concesión. Para el 21 de octubre del 2002, la Municipalidad de Punta Arenas publica el reglamento del Plan Regulador Parcial de la Isla Caballo y el reglamento de zonificación, reservando 2,5 hectáreas para reubicar a los habitantes de la isla. 4 años después, el 8 de agosto del 2006, una delegación integrada por funcionarios municipales y efectivos de la fuerza pública, incluyendo policías de la base naval de Punta Arenas, desalojan y queman la casa de un poblador que tiene casi 40 años de vivir en la zona. Y bueno, aquí lo que me pasó a mí que ya me hicieron un juicio primero. Y yo perdí el juicio. Y como yo perdí el juicio, entonces a mí me arrancaron la casa y me la quemaron. Me quemaron todo. Ya, y yo calculo que me quemaron las cosas seguro para que yo me fuera. Me quemaron todo, no me dejaron nada. Yo lo quise recoger las 4 latecín que tenía allí, que quemaron, y medio recogí ahí, estoy viviendo ahí en el latecín. Al pescador lo desalojan por vivir en la zona pública de la zona marítimo terrestre, contemplada dentro del plan regulador de la isla. Las islas en Costa Rica son patrimonio del Estado. Lo que existe es un arrendamiento que se ha otorgado a sus habitantes. En la actualidad, los habitantes de la isla Caballo exigen a los diputados de la Asamblea Legislativa que no se aprueben proyectos de ley que permitan a las municipalidades otorgar títulos de propiedad a particulares,
y que tampoco se otorguen concesiones a compañías privadas para explotar la isla, ya que esta es patrimonio de los costarricenses. Queremos saber el por qué. Si durante tanto tiempo no han tenido intereses en venir a ayudar, ¿por qué van a tener intereses en venir a sacarlos de esa forma? Las islas del Golfo de Nicoya pertenecen al Estado costarricense, así como otros de estos islotes geográficos de Costa Rica. Sin embargo, intereses económicos y políticos pretenden modificar la legislación ambiental con el propósito de iniciar proyectos urbanísticos y turísticos en dichas islas. Para analizar este caso y en particular la isla Caballo en el Golfo de Nicoya, hoy contamos con la presencia de la ingeniera forestal Sonia Torres, presidenta de la Asociación de Ecologistas del Golfo de Nicoya. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Gabriel, un gusto estar acá y agradecer también la oportunidad para dar a conocer esta problemática alrededor del Golfo de Nicoya. Sonia, ¿por qué el Golfo de Nicoya es tan importante para efectos biológicos, paisajísticos, sociales en nuestro país? En el Golfo de Nicoya confluyen una serie de factores que son sumamente importantes. Por ejemplo, estamos dentro de una zona que es climáticamente marcada como estación seca, estación lluviosa. Esto hace que haya una época del año en que los ríos aportan menos agua al Golfo y hay una época de lluvias donde hay mayor afluencia de ríos, de agua de los ríos, y esto lo hace sumamente rico, es muy importante para la reproducción de las especies y socialmente es sumamente importante a través de la pesca artesanal. Hay muchísimas comunidades en la zona costera del Golfo, de la cual viven numerosos pescadores que viven en las islas y en las áreas costeras también. Puede decirse entonces, sin temor alguno, que el Golfo de Nicoya es uno de los estuarios más importantes en la costa pacífica americana, desde Alaska hasta la Patagonia. Es correcto. Y tenemos el privilegio de que lo tenemos en Costa Rica y que pese a numerosas problemáticas en relación con contaminación que él sufre, es una zona sumamente rica, muy valiosa y de gran importancia económica para nuestro país. ¿Cuáles son los grupos sociales que más se benefician de la riqueza íctica, en otras palabras, de los peces que se encuentran en este estuario tropical? Dentro del Golfo de Nicoya hay numerosas islas que son habitadas por pescadores artesanales. En las zonas costeras como Costa de Pájaros, Chomes, Manzanillo son comunidades costeras que viven de la pesca artesanal. Estos son los principales grupos que se ven beneficiados por la actividad económica que nos brinda el Golfo de Nicoya. También existen algunos pescadores de mediana categoría y grandes pescadores, sobre todo camaroneros, pero estos son más destructivos del recurso, menos orientados a la sobrevivencia y a la alimentación, que es la que enmarca a los pescadores artesanales, que son la principal clase beneficiada. Ahora, estos pescadores artesanales podemos ligarlos a los grupos aborígenes que habitaron Costa Rica. Hay mucha descendencia de esos grupos. Claro, muchas de las islas fueron pobladas desde la época precolombina. Dependieron principalmente de su sobrevivencia de la pesca, de subsistencia, y han desarrollado artes de pesca que son sumamente artesanales y no los artes de pesca depredadores que vemos actualmente hoy día con los barcos camaroneros. ¿Cuáles son los principales problemas o impactos ambientales que presenta el Golfo de Nicoya en la actualidad? Mira, hay una serie de problemáticas, todas ligadas con las áreas alrededor del Golfo de Nicoya inmediato, como es, digamos, en la zona de Guanacaste, a través del río Tempisque, que nos llegan numerosa cantidad de sedimentos, que nos llega numerosa cantidad de agroquímicos procedentes de las áreas de caña, que se desarrollan alrededor del Golfo en este sector de Guanacaste. Alrededor de la zona de Punta Arenas hay muchas industrias que lanzan los efluentes directamente sin ningún tratamiento al estero de Punta Arenas. Hay un alto grado de contaminación.
Alrededor de la zona costera, por ejemplo, en Avangares, en Montes de Oro y en Esparza, se desarrolla la minería, que son fuente muy importante de contaminantes, fuentes de metales pesados. Alrededor al frente del río Jesús María se ha identificado un foco de metales pesados, lo mismo en la desembocadura del río Avangares, y ahora con la situación de la minería en Bellavista, es de esperar que cerca del estero de Punta Arenas, cerca del estero de Chacarita, estemos teniendo una gran cantidad de metales pesados acumulados. Esto sin perder de vista que desde el Valle Central hay otro gran foco de contaminación que se relaciona con las industrias que no dan tratamiento y con los ríos que son cloacas a cielo abierto. ¿Cuáles son los principales ríos que contaminan con desechos fecales el Golfo de Nicoya? El río Tárcoles, que es una cloaca a cielo abierto, es uno de los principales focos de contaminación a través de los coliformes que nos llegan. Es un río que tiene millones de cantidades de coliformes. Y el otro río muy importante que tanto no es en la parte biológica, sino en la parte de agroquímicos y sedimentos, que es el río Tempisque en el sector de Guanacaste. ¿Y qué industrias o agroindustrias son las que contaminan con agroquímicos el río Tempisque? ¿Cuáles actividades están relacionadas con esta contaminación? Por ejemplo, en la zona de Judas de Chomes tenemos a Formoquiza. Esta es una empresa que lanza sus efluentes al río Lagarto, que es un afluente muy importante del río del Golfo de Nicoya. Tenemos en la zona de Guanacaste a las industrias de la caña, tenemos meloneras, tenemos algunas industrias que sin ningún tratamiento lanzan sus efluentes directamente al río, y no debemos de perder de vista que hay un foco muy importante de contaminación alrededor del Golfo, que es el botadero de Zagala. Y a partir de allí hemos tenido análisis de la Universidad Nacional donde ya hay cadmio en sustancias, en cantidades cancerígenas, digamos, cerca de los límites, que nos hacen pegarnos una alertada de que también existen ninguna forma de tratamiento, por ejemplo, para las curtiembres. Tenemos curtiembres, tenemos mataderos, y todos estos son efluentes clandestinos y muchas veces bajo la complacencia de las autoridades sanitarias que no regulan como debería de ser alrededor de los vertidos que llegan hacia los ríos más importantes que drenan al Golfo de Nicoya. Quiere decir que el Golfo de Nicoya hoy sufre una cantidad de impactos tan serios como que las mismas poblaciones de peces han disminuido no solo por la sobrepesca, sino también por la contaminación constante que se da en el Golfo. Claro, y se producen vedas que tratan de recuperar el recurso, pero eso es humanamente imposible porque muchos pescadores, sobre todo estos artesanales, se ven forzados en una época del año a no poder ni siquiera sobrevivir con el consumo del producto. Entonces lo que nos encontramos es una serie de problemáticas sociales que vienen a incentivar todavía más la depredación del recurso pesca en el Golfo de Nicoya. Ahora, entrando específicamente al análisis de la isla Caballo e islas circundantes, ¿hace cuántos años llegaron los primeros pobladores a la isla Caballo? Más de 100 años. Tenemos entendido que hace más de 100 años es un núcleo de aproximadamente 50 familias que viven actualmente, unas 200, 250 personas, y ellos han venido subsistiendo principalmente de lo que es la pesca, y comen arroz y frijoles de vez en cuando, ¿verdad?, que complementan dentro de su dieta, pero que principalmente es la actividad pesquera la que les permite sobrevivir. Entonces, básicamente, su economía es directamente proporcional a la pesca que ellos hacen en los tiempos permitidos para esa actividad. Es correcto, hay, digamos, algunos incentivos que en la época de vedas el gobierno les da para permitirles sobrevivir, pero esto no es suficiente. O sea, una familia con 70,000 colones al mes, integrada por 5 miembros, donde tienen chiquitos en la escuela, donde los chiquitos tienen que tomar su leche, que tienen que tener sus medicinas, que tienen que tener su educación, eso no es suficiente. Y esto ha llevado a muchos pescadores a lo que ya hemos visto, pescadores que se dedican a hacer burros de carga para drogas, que hay carteles relacionados con el Golfo y gente que ha venido a establecerse para ofrecerles una nueva alternativa de vida, ¿verdad? Quiere decir entonces que la pesca no es suficiente para ingresos
de estos pobladores. No es suficiente, eso nos lleva, digamos, a ver actitudes como la de Isla Chira, la Isla de Venado, mujeres que se han organizado alrededor de la actividad turística de bajo impacto y han venido desarrollando sus pequeños proyectos turísticos que les ha permitido diversificar la economía familiar y tener una fuente de ingreso y sobrevivencia más digna dentro de lo que llaman ellos su nueva propuesta de modelo de desarrollo, donde la pesca deja de ser la principal actividad, pero sigue siendo una actividad muy importante. Entonces quiere decir que cualquier pretensión en materia económica hacia las islas es el producto de ese problema económico que viven hoy los isleños. Los isleños han venido desarrollando una serie de propuestas alrededor del modelo de desarrollo que ellos quieren y ya nos han orientado un poco la marca que ellos están dirigiendo alrededor de turismo de bajo impacto. Hay ejemplos clarísimos en la isla de Chira, hay ejemplos clarísimos en la isla de Venado, pero alrededor de esto se ha venido tejiendo algo que es maravilloso en el Golfo, son las vistas. Hay personas en el mundo que vienen y dicen que navegar en una noche de luna llena en el Golfo de Nicoya es lo más hermoso que puede haber. Lo tenemos acá en Costa Rica y muchos no lo hemos disfrutado. Bueno, algunos no lo han disfrutado, yo sí lo he disfrutado. Pero eso es uno de los sitios más hermosos turísticamente atractivos en el mundo y es lo que ha llevado a algunos mercaderes de las riquezas, no solamente minerales de este país, ni acuíferas de este país, sino las riquezas turísticas, a pretender desarrollar proyectos de gran escala en las islas del Golfo de Nicoya. Estamos discutiendo proyectos urbanísticos y turísticos en la isla Caballo, una de las importantes en el Golfo de Nicoya. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos hoy analizando el caso de proyectos turísticos y urbanísticos en las islas del Golfo de Nicoya. El caso específico que hoy analizamos es el de la isla Caballo. Hoy contamos con Sonia Torres, presidenta de la Asociación Ecologista del Golfo de Nicoya. Sonia, comentábamos anteriormente que la actividad económica de la pesca no es suficiente para los isleños. ¿Por qué no es suficiente? Bueno, también tenemos que reconocer que las poblaciones humanas han venido aumentando, ya hay más habitantes y hay también una falta de definición de parte de las políticas del Estado costarricense y de las autoridades locales en relación con la forma en que estas comunidades deben de orientar su desarrollo. Ellos han insinuado algunas pautas, pero han sido ignorados y de hecho lleva a las autoridades locales de la Municipalidad de Punta Arenas a proponer proyectos sin hacer las consultas respectivas a las comunidades y a advertencias del caso alrededor de la problemática que se les da a ellos en relación de que tienen menores ingresos, de que las familias han aumentado, de que el costo de la vida ha aumentado y que la pesca ha venido deteriorándose por muchas razones, contaminación, sobrepesca, uso de artes de pesca inadecuados, etc. Entonces quiere decir que estos grupos de interés que hoy pretenden modificar la ley de zona marítimo terrestre, la misma constitución política de Costa Rica, están usufructuando o pretenden usufructuar de esta depresión económica para introducir proyectos de gran envergadura en las islas del Golfo de Nicoya. Lógicamente que eso es una realidad y no debemos de perder de vista la situación macro. Cuando vemos los proyectos de desarrollo turístico en las zonas costeras y en las islas del Golfo, tenemos que enmarcarnos también dentro del Plan Puebla-Panamá. Plan Puebla-Panamá es una iniciativa que cuenta, es un proyecto que cuenta con 8 iniciativas y una de esas iniciativas es la parte turística. Y de allí que no sea casual que en Punta Arenas se haya venido analizando en los últimos años de parte de CEUS y de parte de comunidades aledañas a la costa,
proyectos denominados corredor marino turístico, que va desde las islas del Golfo, incluye las marinas turísticas en la zona del estero de Mata de Limón y se incluyen también los hoteles en la zona protectora de Tibibes. Entonces estamos viendo que hay toda una pretensión de desarrollo turístico que es un proyecto macro, que es un proyecto de grandes empresas que incluye el desalojo de las comunidades locales, la usurpación de los bienes de sobrevivencia, como en este caso de las islas, ¿verdad? Las islas sirven para la sobrevivencia de las comunidades locales. Y áreas costeras también, lo vemos también en la zona de Costa de Pájaros, que son áreas cercanas a la costa donde le dicen a la gente, mire, hay que aplicarle a usted la ley, ustedes se tienen que ir, no importa que tengan 50 años de vivir aquí, se tienen que retirar de la costa porque tienen que dar campo para el desarrollo turístico de esas costas. Ahora, Sonia, ¿cuáles son los grupos políticos o existe algún grupo específico que pretenda o ha pretendido modificar la legislación nacional? Sí, definitivamente que alrededor por ejemplo, la pretensión de recursos minerales, lo hemos detectado y lo detectamos ahora en esto de las islas del Golfo, de los proyectos turísticos, vemos a los grupos políticos que han gobernado este país en los últimos 50 años. Encontramos al gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia encabezando, al de Miguel Ángel Rodríguez, actualmente al de don Óscar Arias, vemos funcionarios del gobierno de don Óscar Arias detrás de las concesiones del Golfo. Entonces han sido unos proyectos de ley que nos remontamos a la época de Vargas Pagán siendo diputado en la Asamblea Legislativa y venimos ahora con don Mario Núñez de Punta Arenas, que es del Movimiento Libertario. Sin embargo, se ha querido siempre identificar al movimiento libertario exclusivamente con estos proyectos turísticos del Golfo. Y no, porque doña Daisy Quesada del Partido Acción Ciudadana era también parte suscribiente de los proyectos de ley de exclusión de los compañeros residentes en las islas del Golfo. Entonces ha sido todo este tipo de gente que algunos por confusión, que pienso yo que es el caso de doña Daisy del PAC, pero que se han aliado con el gran poder para tratar de desarrollar este tipo de proyectos y desgraciadamente en las islas que están habitadas pues es de mayor impacto. Pero no es casual que, por ejemplo, en el proyecto que se presentara de parte del movimiento libertario, principalmente en la zona de Punta Arenas, hablamos de la isla de San Lucas. Grandes hoteles, 5 estrellas, 4 estrellas, unas marinas y unos aeropuertos. Y ahí sí es cierto que se casaron los del movimiento libertario con esa propuesta. Ahora, estos movimientos políticos o de partidos políticos o de grupos de interés, ¿qué es lo que pretenden y cómo quieren modificar las leyes? Cuéntenos cómo está la legislación establecida hoy. Actualmente las municipalidades pueden dar las concesiones alrededor de los proyectos turísticos en las islas del Golfo, pero tienen que ser ratificados en la Asamblea Legislativa mediante un proyecto de ley que se convierta en ley la concesión que ha dado la municipalidad. La pretensión primaria llevó al doctor Vargas Pagán a proponer una reforma para eliminar ese requisito, para quitar el requisito de que fuera la Asamblea Legislativa la que tuviera que ratificar las concesiones otorgadas por las municipalidades. Ya sabemos que a nivel de los gobiernos locales los grados de intervención de los grupos de interés económico alrededor de las islas del Golfo es más fácil, se maneja más fácil, a veces con mucho menor aporte económico, porque generalmente en todas estas pretensiones siempre hay ahí una cuñita de aporte económico que dan los grupos de interés. Ahora, ¿quiere decir que los habitantes de las islas no son dueños del terreno? No, en este momento lo interesante es que ellos no tienen títulos de propiedad, pero son dueños de la tierra, por derecho ancestral, digámoslo así. Pero cuando vengan este tipo de proyectos, que ahora son camuflados, en un principio simplemente se dijo, las concesiones de la municipalidad tienen que ser ratificadas por la Asamblea Legislativa. La primera propuesta del proyecto de ley dice que se elimina ese requisito, nada más. Esas eran las propuestas de la época de Vargas Pagán. Cuando ellos se dan cuenta que tienen que cambiarle un poco la apariencia a las propuestas del proyecto, entonces empiezan a incluir el cuento de que ahora van a dar títulos de propiedad
a los isleños, porque es una forma indirecta de que si el asunto no pasa, ellos quedan con títulos de propiedad y entonces vienen los inversionistas a comprar esos títulos de propiedad, que es una forma indirecta en que se estarían adueñando de esos territorios. Ellos pasarían a tener títulos de propiedad, pero dejarían de ser dueños de la tierra y se quedarían a corto plazo sin el título de propiedad. Sí, porque para aclararle a nuestros espectadores, lo que existe son concesiones que se le otorgan a los habitantes y no el título de propiedad como pretende estos proyectos de ley. ¿Es así? Es correcto, y hace falta voluntad política, porque si nosotros quisiéramos que los dueños de las islas, los residentes de las islas, los habitantes de las islas son costarricenses también y tienen derecho a los bonos de vivienda y tienen derecho a los servicios de salud buena que se pueda brindar igual que cualquier otro costarricense, pero ¿por qué no se hacen proyectos de ley que a ellos les permitan ser susceptibles de tener un bono de vivienda, ser susceptibles de tener préstamos bancarios, con leyes especiales para ellos, donde les estemos cuidando de ese recurso tierra que además de que es su lugar donde ellos viven, es el lugar especialmente apto para ellos por el entorno económico dependiente de la pesca que ellos tienen. Ahora, volviendo a la isla Caballo, ¿cuenta esta isla con servicios de agua, de electricidad, rellenos sanitarios, escuelas, centros de salud? El gobierno ha brindado algunos esfuerzos para dotar a estas islas de algunos servicios. Por ejemplo, en Isla Caballo tenemos escuelas, tenemos un EVAIS, que de vez en cuando el médico llega a hacer unas visitas allí, va con algunas aspirinas, algunas acetaminofén y algún jarabito mágico que cura todo, pero se brinda ese servicio. En cuanto a la cañería, ellos tienen algunos pozos que son utilizados después del filtrado del agua de lluvia y ellos tienen electricidad a partir del uso de la luz solar, pero ellos no tienen, más allá de estos servicios, poco. El Estado no se ha interesado en brindarle a estas islas los servicios necesarios, pero sí vemos que la propuesta, por ejemplo, del desarrollo turístico de la isla de San Lucas va a meritar para tener hoteles de 4 estrellas, agua potable, no sabemos cómo se la van a ingeniar para desarrollarla, no sabemos de qué forma también ellos van a estar desarrollando algunas otras propuestas alternativas para poder tener sus aeropuertos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay interés en dotar de servicios básicos necesarios, dignos de todo ser humano en este momento a los habitantes de las islas. Tenemos que decir que no, son pocos los servicios que se brindan. Agradecemos a la señora Sonia Torres, presidenta de la Asociación Ecologista del Golfo de Nicoya, su presencia, y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches.